Ir con el pasado simple. Vamos a repasar algunas estructuras y vamos a dar alguna descripción. Vamos a partir por el uso de las short questions y el uso de el was y el were. Entonces dice, when we want to ask a question, we have to decide if it is a yes or no question, of an information question, ¿ya? Entonces aquí tenemos que decidir si es sí o no de pregunta o requiere información la pregunta. Desde el principio de año yo les expliqué que siempre cuando empiezan con los auxiliares, el do, el das, el did o el verb be, cuando las preguntas empiezan así, las respuestas son de sí o no. Pero cuando la pregunta empieza con un what, un when, un where, un who, un how, la respuesta, o sea, la pregunta requiere una información adicional. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, were you happy yesterday? Yes, I was, o no, I wasn't, que decir, what was your address in Scotland? Ya estoy preguntando cuál fue o cuál era tu dirección en Escocia, o en Santiago, por ejemplo, en vez de Escocia ponemos Santiago. Entonces, la diferencia entre la primera y la segunda pregunta es que la segunda lleva un what, ¿ya? A lo que uno puede responder con una información adicional, ¿ya? A diferencia de la primera, que como les comentaba, son respuestas de sí o no. Entonces dice, most question in English need an auxiliary verb. Yes, no question always start with an auxiliary verb and are followed by the subject and their infinitive. Information questions need a question word, then the auxiliary verb and the verb infinitive of the verb. Some questions beginning with who, what, and which don't always need an auxiliary verb. ¿Ya? Me dice que cuando ocupamos who, what, and which, no necesariamente tenemos que poner un verbo auxiliar. The important thing to remember about questioning in the past is, because the auxiliary verb is in the past, the main verb is always in the verb infinitive, exception with some who, what, or where, which question, ¿ya? Entonces, acá lo que dice en el fondo es que cuando hacemos preguntas en pasado, independiente que agreguemos el what, el when, el who, el how, el when, estamos con el auxiliar did cuando utilizamos un verbo o cuando utilizamos un sustantivo, un adjetivo, una preposición, una emoción, ocupamos el verb be en pasado que sería was o were. Después dice form. Aquí tenemos las dos formas y las dos estructuras. Entonces tenemos la forma de las preguntas, sería number one, did plus subject plus verb infinitive. ¿Ya? Por ejemplo, did you go home last night? ¿Fuiste a casa anoche? Entonces, when we want to create question using a verb, we must use the auxiliary verb did in past simple. ¿Ya? Cuando usamos un verbo, entonces, esto es lo mismo que el presente simple. Se divide en dos estructuras. Ya, entonces, cuando usamos los verbos, utilizamos el auxiliar did, por lo tanto, el verbo no tendría que ir en infinitivo, o sea, va en infinitivo, lo que significa que no necesita ir en pasado. ¿Ya? Después dice number two. Was or were plus subject plus noun. ¿Ya? Cuando dice, was your mother a teacher? Were they friends? ¿Era tu mamá una profesora? ¿Ellos eran amigos? ¿Ya? Después tenemos was, were, plus subject, plus adjective. ¿Ya? Aquí están las situaciones y los casos donde ocupo el was y el were como pregunta. Cuando tengo un sustantivo, cuando tengo un adjetivo en este caso, que dice, was he angry at me? Were your parents happy together while they were married?
Ya, aquí tenemos un adjetivo o emoción que puede ser también. Y number 4 dice was, where, plus subject, plus prepositional phrase. Que dice, were Mike and Jenny in love? Was the television in the corner of the room yesterday? O una preposición, were they from Spain? Is she from Chile? Is he from Australia? Entonces aquí, cuando ocupamos adjetivos, preposiciones, sustantivos, ocupamos el was y el were. Dice, however, when we want to use an adjective, noun, preposition, emotions, we must use the verb be in past, the caso was were. If you will write a question, affirmative sentence in passive. ¿Ya? O sea que cuando escribo una pregunta o una afirmación, se ocupa el was y el were, solo que cambian de posición. Cuando es pregunta va al comienzo, ¿ya? Cuando es afirmación va después del pronombre. Luego de eso tenemos number 5, es la double H question, que eran las preguntas que decíamos que tenían información, porque este tipo de preguntas son de sí o no. Entonces, este tipo de preguntas de acá necesitan información. According to the last description, when someone needs more information about anything, that person has to use WH question to give more information about a topic. Examples, ya están los ejemplos. Entonces tenemos what, auxiliary verb plus subject o possessive adjective plus noun. Por ejemplo, what was that man's name? ¿Cuál era el nombre de ese hombre? What was your address in Amsterdam? ¿Ya? ¿Cuál era tu dirección en Amsterdam? Number 6, when. When plus auxiliary verb plus subject, verb infinitive, ¿ya? Where did you leave the party? ¿Cuándo te fuiste de la fiesta? Number 7, why plus auxiliary verb plus subject plus verb infinitive. Why didn't you go to school yesterday? Ya, también puedo hacer preguntas en negación. Aquí estoy pidiendo información. ¿Ya? Number 8, where plus auxiliary plus subject plus verb infinitive. Where did you put my iPod? ¿Ya? ¿Dónde dejaste o pusiste mi iPod? Entonces aquí necesito información. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre una y la otra, que una necesita respuestas de sí o no, entonces, y cuando tenemos double H question necesito información adicional a la pregunta. Ya. Correct the mistake. Entonces vamos a hacer este reading. Ustedes en el chat me van a escribir qué es lo que está mal escrito para poder solucionarlo. Vamos a poner el error y la corrección. ¿Ya? Voy a volver a compartir. Entonces, en... Ya, acá entonces tenemos did you went out last night. Entonces dijimos que cuando usamos el auxiliary verb did, el verbo tendría que estar en infinitivo. Entonces, ese did you went out, acá sería did you go out. ¿Ya? Con el complemento de lo que sigue. Siguiente dice, yes, do I look tired? Entonces ahí no hay ningún mistake. Entonces aquí dice, donde aparece one change, dice que en esa oración hay un error. Pues dice, a little, where went you, anywhere special? ¿Cuál sería el error? ¿Qué tendríamos que arreglar ahí?
En el chat tienen que escribir las respuestas. ¿Cuál es el error que ustedes ven? ¿Qué es lo que arreglarían? Y aquí dice aquí en vez de ir al did, por ejemplo, el did se ocupa solamente cuando hay verbos y en este caso esta pregunta no tiene ningún verbo, al contrario tiene un adjetivo. Entonces sería was it good? Después dice, yeah, I know, was there any new faces there? No, it's like a family, you know what it's like. En vez de was sería where, por ejemplo, porque estamos hablando de plural. Sería where. Where, yeah. Y la última entonces sería what time left you early. Entonces aquí como tenemos un verbo, los verbos van en infinitivo. La estructura aquí está mal hecha porque tendría que ir un did, por ejemplo. Sería what time did you leave? Y así. Ahí están las correcciones. ¿Alguna duda, consulta? No, ninguna. Perfecto, sigamos. Entonces acá tenemos multiple choice. Acá tenemos que decidir cuál de estas corresponde al inicio de la pregunta, siguiendo aquí el complemento. Por ejemplo, en la número 1, el complemento no tiene ningún verbo. Al contrario, tiene un adjetivo y un sustantivo. Entonces dijimos que cuando hay adjetivos y sustantivos, lo que tenemos que hacer es elegir el verb be en pasado simple. Entonces sería, estamos hablando de solamente una persona, por lo tanto tenemos la opción de was. Was his brother, that famous footballer? Entonces ahí sería la opción. ¿Ya? En este caso, who you danced with last night at the party? Si tenemos un verbo, ¿cuál sería el auxiliar que acompañaría si preguntan pasado? Tenemos do, did, have, are. ¿Cuál sería? Escriban en el chat. Ya, entonces, sigamos. Did. Cuando hay un verbo, entonces, el auxiliar que lo acompaña es did. How did, who are, why do, when, where. Tenemos you find me. Entonces sería, ¿cómo me encontraste? En este caso. Number 4, entonces, tendríamos, did you enough last night at dinner? Ate, eating, eat, to eat. Dijimos que cuando está el auxiliar did, el verbo queda en su forma natural. No, sería eat. Y la última sería, what your first school like? Is, was, are, where.
Estamos hablando de school, estamos hablando en singular, por lo tanto sería was. Sigamos entonces. Acá, number 6, when Mr. Biggs the package. Acá aparecen dos alternativas, que es como lo que hago de repente en las pruebas. Entonces tengo que fijarme si hay, a qué se refiere la pregunta, si hay verbos, no hay verbos. Por ejemplo, la A dice, did collecting. El did más el collecting va con ing, entonces es presente continuo, el did es pasado, esa no podría ser. La B dice are collecting, eso está referido más a presente continuo, y aquí estamos hablando de una persona, entonces la que corresponde sería did collect. When did Mr. Big collect the package? Esa sería la respuesta. Después dice, which film you watched last night? Tenemos un verbo. Entonces, la única opción con un verbo para crear preguntas en pasado es el uso del did. Después dice, why didn't James, espacio, a taxi home yesterday? Entonces, si tenemos un didn't, quiere decir que va a un verbo, pero ahora el verbo tenemos que ver si va en infinitivo, en pasado. Entonces dijimos que cuando hay un did o un didn't, el verbo está en su forma normal. Pues, number 9. Did Mike leave his mobile? ¿Dónde? To where? Where from? Where to? Entonces, where. Where did Mike leave his mobile phone? Y la última, entonces, school together. Where we at? Did we at? We was at? We were at. Nosotros fuimos, o fuimos nosotros a la escuela juntos. Were we at school together? Ya, chiquillos, esos eran todos los ejercicios. Estábamos repasando entonces la double H question, cómo se utilizan, porque son, cuando se hacen preguntas con double H question se necesita información. Las otras son respuestas de sí o no, cuando empieza con un did, un was, un were. Cuando ocupo was o were, tengo que tener un adjetivo, un sustantivo, una preposición, una emoción, ¿ya? Que ahí está la descripción. Y cuando quiero ocupar un verbo en pasado, obviamente, cuando ocupo el did, el verbo va en su forma en infinitivo. Y para crear la pregunta necesito utilizar el did. ¿Alguna duda, consulta con respecto a la clase?